Hola amigos, en nuestro canal de Un alma para el mundo siempre tenemos una charla semanal, pero de vez en cuando dedicamos el espacio a un testimonio de alguien que puede hablarnos un poco de su vida de fe, de cómo lo ha vivido, cómo la vive, etcétera. Bien, pues hoy en nuestro testimonio tenemos a Ascensión, ama de casa, esposa, madre de varios hijos y bueno, y una feligresa de aquí de la parroquia de San Javier y bueno, y que trabaja todo lo que puede en la labor apostólica. Entonces le vamos a pedir Ascensión, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. En primer lugar, que me hable de tu familia, para empezar. ¿Cómo es tu familia? ¿Los hijos que tienes? ¿A qué se dedican? Etcétera. Pues tenemos cuatro hijos, son todos chicos. Dos de ellos, el mayor y el pequeño, trabajan con su padre en el negocio familiar, y los otros dos, los dos del medio, pues ellos tienen su propia iniciativa, su propia Empresa. empresa. Sí. Y bueno, pues he disfrutado mucho, ha sido un regalo del Señor poderme tener en casa, poder hacer esa labor de madre, de ejercer de madre, cosa que he disfrutado y agradecido muchísimo, porque era, era el fin de nuestro matrimonio. Mi marido siempre luchó porque decía, porque somos a la antigua. Él decía, no, no, yo traeré para comer, pero tú estás en casa con los niños, porque mi marido por su trabajo pasa la temporada fuera de casa. Pues antes del verano, durante el verano que apenas si le podíamos ver, y después del verano que se volvía a marchar, con lo cual prácticamente 6 meses al año pues estaba sola con los niños, y cosa que pues muy agradecida, como le he contado. Hay que decir que entre el padre y los hijos llevan una empresa familiar importante de exportación de productos de la huerta de Europa, huerta de Murcia y del campo de Cartagena. Y entonces, pues, lo mandan a todas partes, mandan de todo. Y ahora, pues, están mandando naranjas, antes eran melones, es decir. Y gracias a eso, pues, España, en Murcia, pues, se va conociendo por sus frutos, lo conoceréis. Muy bien. Bueno, y vamos a ver, ¿desde cuándo eres católica tú? Pues por la gracia de Dios desde que me bautizaron. Pero conscientemente, Pues desde muy muy bien. pequeña, era muy pequeña. Por circunstancias familiares, eh, pues mi consuelo era la Virgen. Eso yo recuerdo a mi abuela, que era yo muy pequeña, muy chiquitita, y rezábamos el Jesucito de mi vida, y todas las noches pues lo rezábamos. Entonces, ahí tengo ese primer recuerdo, que Jesús, pues había que atenderle al acabar el día, y luego, pues por esas circunstancias familiares, eh, que lo estaba pasando mal, pues yo me amparaba a la Virgen, o mejor dicho, la Virgen me amparaba a mí, porque yo me refugiaba en ella, a ella le pedía, a ella le lloraba, y ella era mi compañía. Soy hija única, y bueno, tres es un número malo dentro de casa, porque o hay un bando de dos y uno se queda fuera, en fin, por lo menos en mi casa funcionaba así. Y pues me veía sola, pues mucho, me veía muy sola. Cuando mis padres salían, pues claro, yo estaba sola, pero no me sentía sola, porque mi consuelo era la Virgen, las conversaciones, incluso recuerdo jugar con ella, porque decía, como estamos sola, mami, pues vamos a jugar. ¿Cómo se juega con la Virgen? Pues mandando yo, mandando yo ¿Así? siempre, ¿Así? sí, Bueno, sí. la Virgen no te decía nada, no protestaba.
¿Porque tú mandabas? Como yo me sentía acompañada, pues le decía, ¿por qué ahora pongo las tacitas aquí? ¿Por qué ahora voy a sacar lo otro? Y tal, y yo tenía, como si su presencia, pues estuviese ahí conmigo y era mi compañera, pero de todo, de escuchar música, a la hora de estudiar. Yo me acuerdo que tenía una habitación muy grande para mí sola y entonces pues yo cuando me iba a poner a estudiar, pues yo le decía, vamos a ponernos a estudiar. Siempre hablaba en plural, pero era ella y yo, porque Muy bien. estaba muchas horas sola. ¿Qué estudiaste? ¿O qué estudiabas? Pues yo hice mis estudios en Suiza, mis padres fueron emigrantes y entonces pues empecé allí la escolaridad en Suiza. Entonces terminé lo que aquí llaman, allí se llama la maturité, que viene a ser el bachiller, viene a ser el bachiller. Entonces yo me sentía muy española, porque cuando venía a España apenas entendía el español, porque hablábamos el español de andar por casa. Cuando venía de vacaciones, pues no entendía las conversaciones a mi abuela y entonces yo tenía alguien me empujaba para venir a España a estudiar mi idioma. Yo decía, yo no emprendo nada sin saber mi idioma. Entonces pues nos vinimos porque mis padres, pues ellos dijeron, si tú te vas, pues nosotros qué hacemos aquí sin ti, y se vinieron. Mi intención desde luego era pues haber seguido estudiando. Ya. Oye, y en Suiza era un ambiente distinto al de España. ¿Cómo vivías tu fe? ¿Era fácil, difícil, complicado? ¿Cómo era eso? Vivía en un pueblo que se llama Estavayer-le-Lac, donde hay una catedral y el santo es San Lorenzo. Allí celebrábamos San Lorenzo. Y entonces nosotros allí estudiábamos en latín. Nosotros las catequesis, las oraciones, las aprendíamos en latín por entonces. Entonces, al ser una catedral, pues tengo unos recuerdos muy bonitos porque era una catedral pues del siglo XVIII o XVII, XVIII, con lo cual pues muy representativa de ese siglo. Entonces teníamos nuestro sitio, los niños teníamos nuestro sitio donde ponernos, las familias tenían su sitio. Tengo que decir que allí en este pueblo hay protestantismo, o sea, la otra religión que está es la protestante, pero en el círculo que nosotros nos movíamos y en el colegio donde yo iba predominaba el catolicismo, con lo cual es una experiencia muy bonita porque se vivía la fe bien, o sea, estábamos muy atendidos en cuanto a vivir la fe y la doctrina. ¿Os llevabais bien con los protestantes? Sí, sí, porque además era un pueblo multicultural, con lo cual habían otras religiones, otros niños de otros países y entonces cuando ya vives en ese ambiente, pues como que los conoces y la religión no es un impedimento ni a la hora de hablar, yo creo que al revés, que entiendes mejor que los demás no puedan pensar igual que tú o tengan otras creencias, pero como problemático no. Ya. Allí también hay un convento de clausura, no sé si seguirá estando, había un convento de clausura y en mi adolescencia era mi amparo, porque yo visitaba a la monja de Puerta y tenía muchas charlas con ella, cosa que me ayudó mucho en la fe, porque pues yo siempre me quejaba de lo mismo, que estaba sola. Entonces me decía, no estás solo, el Señor está contigo, Ascensión, y tú le invocas, tú le llamas y Él está siempre contigo. Me ayudaba mucho la monjita. Y bueno, pues teníamos amistad, porque todas las semanas yo pasaba un ratito a estar con la monja de Puerta.
Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste en Suiza? Pues en Suiza estuve 16 años. O sea, cuando viniste a España tenías ya ¿cuántos años? Cumplí aquí los 18. 18. Me vine con 17 Ya. ¿Y viniste a dónde? a San Javier. A San Javier. Sí. Y al venir a San Javier, en un ambiente distinto de Suiza, de muchos protestantes, tal vez un poco más educado, tal vez. Al llegar aquí a San Javier, ¿cuál fue tu impresión? Pues mi impresión tocante a la fe fue dificultosa, porque iba a misa y no entendía. O sea, para mí aquello era... Yo quería rezar en francés, no me era posible porque por el oído me entraba el idioma español y para mí fue dificultoso. Pero yo dije, pues a perseverar. Es decir, pues a aprender a rezar pues con los demás, con los que estaban en misa. Y al principio recuerdo que entre que se reían de mí porque no entendía cosas, las amistades que tenía cuando yo venía de vacaciones, por ejemplo, yo no entendía un chiste, no sabía nunca cuándo me tenía que reír. Y claro, siempre me reía cuando no debía. Y cuando terminaba, pues los demás se reían y yo no. Entonces pasé dificultad con el idioma, eso sí. Lo que pasa es que, curiosamente, pues el primer trabajo que tuve fue en una oficina. ¿En San Javier? Sí, en la gasolinera de San Javier, pues ahí tuve mi primer trabajo. Entonces, pues yo fui a Murcia y pues dije, era una librería, conté el problema que tenía, me dieron unos libros de gramática, de Miranda Povadera, entonces, y ahí estudié trabajando, y lo que me entraba por el oído del idioma. Pero aparte del francés, ¿no? Pero aparte conocías algún otro idioma, ¿no? Sí, porque en Suiza oficiales son 3 idiomas: el francés, el alemán y el italiano, con lo cual para tener la maturité hay que examinarse de los 3 idiomas. Y bueno, pues sí, esos idiomas fueron los que aprendí. ¿Y lo sigues todavía? El francés sí, el francés... El alemán no es difícil. El alemán es que, como ya no me gustaba, pues lo justito para probar. Pero no, o sea, puedo decir... El italiano también, ¿no? Sí, el italiano sí. Bueno, pues nada, entonces ya estamos en San Javier, en la parroquia de San Javier. ¿Quién estaba de párroco entonces? ¿Don Joaquín? No, don Joaquín me bautizó, pero cuando yo vine a San Javier estaba don Antonio. Don Antonio. Estaba don Antonio. El que sucedió a don Joaquín. Sí. Y tuvo ya muchos años. Y bueno, ¿y tú te entrevistas con él? ¿Te pones a su disposición? ¿O qué haces? No, yo iba a misa, era una filigresa más, hasta que los niños empezaron a ir a catequesis y pues la vida pues continuaba y yo pues yo decía, Señor, si algún día pudiese regalar el tiempo que le están dedicando a mis hijos, regalar ese tiempo que otras señores están regalando, pues yo se lo pedía al Señor. Y un día una amiga me habló de los cursillos de cristiandad. Entonces, pues sí, me fui a los cursillos de cristiandad y ahí pues tuve la conversión. Mi conversión fue con los cursillos de cristiandad, donde me empecé a sentirme muy privilegiada, donde conocí de cerca el amor del Señor, donde estar a disposición de nuestra Madre, viene de ahí. Realmente yo ya conocía, ya me habían presentado, pero no era tan consciente como en ese momento lo que despertó en mí los cursillos de cristiandad. Y una vez convertida, vuelves de nuevo a los cursillos, ¿y qué haces aquí? Pues terminamos
un domingo, y el lunes ya estaba en la parroquia diciéndole a don José León, que era don José quien También estaba. don José León. Sí, en ese momento ya estaba don José, pues que me ¿Qué te ponía pone a su a disposición? disposición de la parroquia. Sí. ¿Y qué actividades te encomendaron o desempeñaste? Sí, pues de primeras pues me puso en catequesis con niños de comunión. Bueno, estuve en la pastoral de la parroquia y X años, y llegó un momento que don José me dijo: Ascensión, te necesito en confirmación. Entonces estuve unos años en confirmación con los chicos de confirmación. Sí. Muy bien. Bueno, pero a todo eso, ¿tú ya estabas casada o no? Sí, 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 sí. Pues, para hablar un poco de cómo conociste a que hoy tu marido, cómo os casaste, cómo va la familia, etcétera. Pues cuando yo iba a trabajar, yo vivía muy cerca del trabajo, en un edificio que hay al entrar a San Javier, alto, y en la gasolinera había una oficina que es donde yo trabajaba, y pegado a la gasolinera, porque el bar era del mismo dueño, ahí trabajaba mi marido, que era un negocio familiar, ayudaba a su padre en el bar, y en verano se dedicaban al tema tenían sus clientes y hacían melones y todo eso. Y entonces, bueno, pues curiosamente no se declaró mi marido, se declaró mi suegro, porque pasando un día por la ventana, yo iba a la oficina por la acera y me dice: oye, que mi hijo está aquí. Yo me puse toda roja y entonces yo agaché la cabeza y seguí. Y seguí a la oficina y le dije a mi compañera: pues mira lo que me ha dicho Juan, casi se llamaba mi suegro, pues mira lo que me ha dicho Juan. Y entonces me dijo: bueno, pues este fin de semana, como yo sé dónde va, dónde sale los fines de semana, pues vamos a ir allí. Y entonces fuimos a una discoteca que se llamaba Sairo, que estaban con su hermana y con su novio, hoy en día su marido, y entonces me los presentó. Claro, Juan yo lo conocía de buenos días, adiós, nada más, y ahí ya empezamos pues a hablar, a conocernos. Estuvimos 2 años, durante 2 años de noviazgo, nos casamos y tuvimos a los niños. Esa es nuestra Historia historia. matrimonial. Sí. Bueno, y ahora en estos momentos ya de madurez, apostólicamente, ¿qué haces o qué puedes hacer? Pues recientemente, tan recientemente como ayer, me puse a disposición del sacerdote y pues me dijo: Ascensión, hay un grupito de niños para la catequesis, porque ahora como hay que reducir los grupos y tal, pues hay un grupito de 6 niños que sí te puedes reincorporar, con lo cual me voy a reincorporar a las catequesis. Muy bien. También pues en este tiempo pues con la Divina Misericordia pues me gusta ir a los cenáculos y estar integrada en un grupo de la Divina Misericordia, que de ahí pues tengo grandes hermanos. Y bueno, y tú, para los que están viendo este vídeo, ¿qué le puedes decir para ser buen cristiano? ¿Qué hace falta? Porque cristianos hay muchísimos, pero buenos cristianos ya... Pues para ser buen cristiano pues hay que ponerse en las manos del Señor y pedirle fe, porque la fe no la regala el Señor. No sabemos si tenemos medio, un cuarto, kilo, mitad, no sabemos la que tenemos, porque Él es el que nos regala esa fe. Entonces, tan sencillo como pedirle al Señor: yo quiero estar en tu camino, llévame tú, porque yo no soy capaz. Ahora la vida está difícil, me perturba la vida normal, la música me perturba, estos momentos donde hay mucho consumo, y entonces eso perturba la existencia del ser humano. Entonces reconocer que uno se encuentra en ese momento
Y entonces pues decirle, Señor, hay algo más, pero ayúdame tú, llévame tú, porque solo soy incapaz. Entonces eso es lo que yo le diré a una persona que quiere caminar con el Señor, y el Señor está como buen padre, pues enseguida nos responde, no tarda en responder, no tarda nada, pero tenemos que ser conscientes de que las cosas nos van viniendo de Él. También la consciencia, no hay casualidades, las cosas las pone el Señor en el camino. Y me pueden decir algunos, como me han dicho, sí, pero es que el Señor, a mí me vienen cosas malas, anda y a mí, pero es que no nos las manda el Señor, probablemente no las hayamos buscado nosotros, con nuestros fallos, nuestros errores, pero para eso tenemos armas con las que luchar, que es acudir al sacramento de la penitencia, acudir a la Eucaristía, y ahí el Señor nos hace grandes, ahí es donde el Señor nos regala, y evidentemente llevamos un camino mucho más llevadero, muy fácil, acompañado de Él. Tenemos con quién caminar. Sí. Mucha gente, a veces con buena voluntad, se pregunta, bueno, pues, ¿qué es lo esencial en la vida cristiana? ¿Qué puedo yo hacer para vivir una vida cristiana de acuerdo con lo que Dios quiere? Cosas elementales. Por ejemplo, pues elementar la la oración. oración. Como nos pide la Virgen en Medjugorje, las 5 piedras para ser un buen cristiano. Oración, sacramento de la reconciliación, Santo Eucaristía, lectura bíblica y el Santo Rosario. y rezar el rosario, de los cuales debemos empezar por la oración. Claro. Porque la oración es la que, vamos a ver, la Virgen nos dice que poco a poco, que cada uno tiene su tiempo, su momento y su nivel. O sea que, pero ya predisponiéndonos a la oración, lo demás viene, porque nos damos cuenta que necesitamos parar, porque el día de ayuno es un día en el que el cristiano paramos, oramos y nos sostiene esa falta de alimento que conocemos, que podemos llegar hasta la gula, pues ese día es donde tomamos conciencia de que vivimos sin alimento. El que necesitamos realmente es el alimento espiritual. Ese sí no nos puede faltar, porque entonces nos venimos abajo y nos derriba la vida. Entonces, en ese orden, o sea, empezar por la oración y poquito a poco lo demás. Los apóstoles dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Si alguien te dice a ti, oye, Ascensión, enséñame a orar, ¿qué le dirías? Pues yo primero le diría, habla con el Señor, habla con nuestra Madre, ponte ante ellos, pídeles que ellos sean los que te ayuden. Mamá, yo quiero, pero no sé cómo. ¿Cómo hago? Eso ya es rezar, eso ya es un diálogo, mantener un diálogo con nuestra Madre. Claro. Ella nos lleva a su Hijo, también a través de la conversación. Y a partir de ahí, pues, en cualquier parroquia, todos tenemos abuelos o hemos tenido o tenemos familiares que saben rezar el rosario. Aprende a rezar un Padre Nuestro, o un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Bueno, pues me voy a poner a rezar todos los días un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Y yo les diría eso. Muy bien. Empezar por ahí. Sí. Y pues ya lo que Dios le pida. Justo. Bueno, ¿qué es para ti el sagrario? El sagrario para mí es el Señor vivo. Ahí tenemos todos los cristianos, y voy más allá. Ahí tenemos todo ser humano al Señor que nos espera. Él está ahí, vivo, real y presente. Eso es lo que representa para mí el sagrario. Es donde al entrar a cualquier iglesia, donde yo a los niños de catequesis
pues yo les explico, donde veis una luz, ahí está el sagrario. Igual no lo encontráis nada más entrar a la iglesia enfrente, porque algunos están bien a la izquierda, a la derecha de la iglesia, pero buscar la luz. Entonces, esa luz que nos representa que ahí está el Señor vivo, pues es lo que a mí me hace, cuando entro a una iglesia nueva, donde nunca he estado y tal, buscarle a Él Claro. lo primero, o sea, sin Bueno, distracción ninguna, buscar al Señor en el sagrario. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Donde encontremos la luz, allí está el Ahí Señor. está el Señor. Bueno, eso es el sagrario. Háblame de la Santa Misa. Pues la Santa Misa, cada parte de la misa tiene su momento. La misa no es una situación en la que empezamos, nos arrodillamos, comulgamos y nos vamos. No, la Santa Misa es otra cosa. La Santa Misa es una preparación ya antes de llegar al templo. Cuando estamos en nuestra casa, pues sabemos que vamos a hablar con el Señor, a estar en su presencia. Predispongámonos a ello desde casa. No voy al supermercado a comprar con todas las prisas, no. Voy a la casa del Señor. Soy una invitada del Señor, con lo cual desde ese momento preparémonos ya. Luego, pues cuando llegamos, la primera atención, como he dicho, hacia Él. Y luego ser consciente en cada parte de la celebración eucarística qué nos regala el Señor. ¿Por qué estamos de pie? ¿Por qué estamos sentados? ¿Por qué estamos de rodillas? Eso pues en las catequesis se les explica a los niños muy bien, ¿eh? Nos tenemos que centrar en cada parte de la Eucaristía. O sea, que la Eucaristía es muy rica en símbolos, en signos. Y gracias a la Eucaristía, a la Santa Misa, existe el sagrario. Si no, no puede ser. Claro. Porque la hostia consagrada se queda con nosotros. Sí. Bueno, háblame ahora de qué supone para ti la confesión. Pues es un sacramento costoso. Yo lo tengo que reconocer, porque nos cuesta. Tenemos que hacer examen de conciencia, no podemos llegar a la confesión y en ese momento lo que se nos ocurra. No, tiene también sus pasos la confesión. Tenemos que hacer examen de conciencia, reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras culpas, nuestros fallos cotidianos que muchas veces se hacen inconscientemente, pero eso va cargando la mochila y es necesario quitarnos ese peso, que el Señor nos libere de eso. Luego llega la parte en la que delante de una persona que representa la figura de Jesús, le contemos esos fallos, esas adversidades que hemos tenido en la vida, porque es el mismo Jesús que está ahí, que nos habla, que nos dice, ¿y si lo puedes hacer así, tú crees que esto iría mejor? O sea, ahí tenemos la plena libertad del consejo, donde no nos sentimos culpables de nada, porque vamos en busca del perdón. Cuando recibimos la absolución, pues es un descansar, es un alivio muy grande. No es lo mismo comulgar, llegar al sacramento de la comunión cuando estás recién confesado, como cuando dejas pasar un tiempo. No se llega igual, ¿no? Y porque la confesión hay que verla, aparte del perdón de los pecados, Sí. como una dirección espiritual. Sí. Necesitamos dirección espiritual. Porque en la vida ordinaria, pues, necesitamos dirección para muchas cosas. Que nos aconsejen el médico, que nos aconseje, pues, del supermercado, en fin, que nos aconseje la vecina, pero necesitamos consejeros espirituales. Si no, nos podemos desviar y los necesitamos. Bueno,
Pues mira, este programa, se titula este canal Un alma para el mundo. Para ti, ¿cuál es el alma que necesita el mundo? El alma del mundo. El alma del mundo es nuestra propia conciencia, me atrevería a decir, porque tenemos que ser conscientes de quiénes somos y a qué hemos venido, porque hay un principio y un fin. Entonces, el alma, ella nos habla, el alma nos habla a todos nos susurra, porque tenemos esa conciencia que nos dice, por aquí no, has discutido o has dicho 2 palabras más altas que otras que no lo deberías haber hecho, y lo tenemos todos, cristianos y no cristianos. Entonces, tener el alma en paz, pues es a lo que aspiramos todos los cristianos. Es costoso, vivimos tiempos, siempre se han vivido tiempos difíciles, estos no tienen por qué ser peores que otros. A lo largo de la historia, Jesús tenía dificultades cuando él estaba en la tierra, pues con sus propios discípulos. O sea, no eligió lo mejorcito de cada casa, sino, o sea, él no necesitan de medicina los sanos, sino los enfermos, nos dice. Entonces, el alma es esa parte donde tenemos que tener conciencia de que existe, que la tenemos, que es con la que vamos a rendir cuentas. Cuando el Señor nos pida cuentas, no nos va a pedir cuenta de si hemos sido bien vestidos, hemos vivido bien, hemos comido mejor o peor, no. Rendiremos cuenta de nuestra alma, del amor que haya tenido ese alma y de pues todo el bien que haya salido de ese alma, con lo cual es una cosa a tener muy en cuenta a lo largo de los años que estemos en la tierra. ¿Y tú no crees que a este mundo tan materialista le falta alma? Y como un cuerpo sin alma es un muerto. Entonces, este mundo sin alma, ¿qué es? Pues una lucha, ¿qué es? Pues sí, es enfermedad, son depresiones, son agresividades. Pero sin esperanza de nada. Porque sin no, ilusión, sí. Sí, porque no tienen donde agarrarse, no tienen luego la espiritualidad y la fe que nos ha regalado el Señor, como he hablado, donde decir, Señor, mi alma está enferma, necesita de ti. Y yo vuelvo a repetir, ahí tenemos el sacramento de la penitencia, que es ahí donde reparamos el alma. Sí. Sí, algunos videntes o telespectadores pueden pensar que esto es un poquito difícil, pero en la lectura de San Pablo del próximo domingo dice, todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Es decir, nosotros somos flojos, fallamos, somos así, frágiles, pero todo lo puedo en aquel, en Cristo, que me da la fuerza. Y esta podría ser un poco en nuestro lema, de todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Muy bien, pues Ascensión, vamos a ver, para terminar, ¿tú sigues jugando con la Virgen? Ahora sí. Ya la tratas de más mayor. Ahora ya tenemos más edad, ella y yo hemos ido colega. creciendo y nuestras conversaciones ahora son diferentes. Yo le pido por mis nietos, le pido por mis hijos, le pido por el mundo. Ya no le pido para mí, porque antes siempre decía, Virgencita, ayúdame porque me van a dar una paliza tremenda. Y entonces, como así era, porque yo he cobrado mucho más que una estera vieja, don Juan. Pero bueno, tenía que ser así. Ya pedía para mí, pedía, protégeme, mamá, que me hacen daño. Ahora, pues afortunadamente, pues pido para los demás. Claro. Bueno, y para terminar, ¿quieres añadir algo para todo el personal que te está viendo? Sí, a ver. Sí me gustaría añadir que yo durante muchos años tuve una inquietud muy grande, o sea, inquietud en cuanto a que habían viajes a Medjugorje y yo quería ir. Yo le decía a la Virgen, mamá,
llévame, yo quiero ir, llévame. Hasta tal punto que un año mamá y yo nos quedamos con el billete pagado, pero ella enfermó y no pudimos ir. A mí me ha costado eso lágrimas, porque yo sentía que no podía ir. Hasta que el año pasado, en el 2019, pues por fin me llevó. ¿Quién te llevó? La Virgen. Ah, Me llevó la Virgen a Medjugorje, porque ahí entendí que mis lágrimas eran lágrimas humanas, porque ella tenía previsto otra cosa para mí, y ella me iba a llevar cuando realmente yo estaba, como vulgarmente decimos, con el agua hasta el cuello. Y yo, por mis circunstancias personales en aquel momento, estaba con el agua hasta el cuello. Y entonces ella me llevó y entendí que me agració porque no solo trabajó en mí estando allí, sino que además hizo labor aquí, porque cuando volví la Virgen había hecho su labor. Entonces es infinitamente importante para mí, no podía obviar este momento, porque es como el culmen. Sé que me tiene muchos regalos más preparados, yo lo sé, pero ese fue como decir, ¿ves? Cuando yo te llame, tú ven, yo te llamo, pero cuando yo te necesite, y efectivamente por una serie de circunstancias, estando allí, pues entendimos ella y yo, y nos echamos una sonrisa ella y yo, y dijimos, mamá, ahora era cuando me necesitabas. Sí, quería añadir eso. muy bien, o sea, encontraste, pues no la Virgen niña, sino la Virgen adulta, que te esperaba en Medjugorje. Sí. Y para ti Medjugorje fue como el eslabón que faltaba para tu vida cristiana. Sí. Bueno, te agradecemos todo lo que nos has enseñado, que va a hacer mucho bien a mucha gente, y pedimos que te siga dando el Señor y la Virgen alientos para ser buena esposa, buena madre, buena catequista y buena amiga de todos. Hasta el próximo programa. Adiós.